Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Análisis. En esta ocasión les presentamos el perfil del candidato y pues antes tengo un mensaje a nuestra audiencia. Esta mañana me dirijo a nuestra audiencia y les comento que en ejercicio de la libertad de expresión establecida en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, XEU 98.1 FM hace del conocimiento de la sociedad la forma en que dará cobertura a las actividades de partidos políticos y de candidatos en este proceso electoral 2016. Realizaremos 2 entrevistas de 1 hora en el programa Periodismo de Análisis en esta emisión, 2 por candidato, además de la realización de un debate de candidatos a la gubernatura el próximo miércoles 27 de abril a las 13 horas. En XEU estamos convencidos que no existe la democracia sin libertad de expresión. Sin embargo, dada la complejidad de la ley electoral que nos provoca incertidumbre a los concesionarios de radio, hemos decidido limitar nuestra cobertura del proceso electoral federal 2016 de la manera antes expuesta. En cuanto a las entrevistas, el orden de las mismas se sortearon en presencia de los representantes de cada uno de los 7 candidatos a la gubernatura y esta mañana le damos la bienvenida a Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz, que está integrada por el PRI, el Partido Verde, el Partido Cardenista, Alternativa Veracruzana y también Nueva Alianza. Bienvenido, Héctor Yunes, buenos días. Gracias, Olivia, muy buen día, gracias por la invitación. Celebro esta estrategia de este enorme medio de comunicación. Qué bueno que nos entrevisten a todos, que haya esa imparcialidad y que haya ese debate que enriquece la idea de los ciudadanos, que les deja muy claro por quién debe votar, no solo por lo que dicen, sino también por lo que hemos hecho. En este programa de Periodismo de Análisis nos interesa transmitir a la ciudadanía no solo la plataforma que es relevante, sino el lado humano del candidato. Por eso le pregunto a Héctor Yunes, ¿quién es Héctor Yunes Landa? Héctor Yunes es un veracruzano nacido en un lugar muy pequeño que se llama Soledad Doblado, hijo de César Yunes y Sara, jalapeña ella, choleño él, de abuelo sirio, que murió muy joven. Soy hijo de un padre luchador que no pudo terminar ni su tercero de primaria y que tuvo que empezar a trabajar y que nos empezó a formar con un carácter y una firmeza impresionante. Pero por otro lado, una mamá que siempre ha sido la clásica mamá de antes, Olivia, muy cariñosa, muy tierna, que fue la que estuvo a cargo de los 3 hijos en lo que mi papá trabajaba entre semana. Héctor Yunes es un veracruzano que tuvo la fortuna de vivir en Soledad hasta 4º de primaria, venirse al puerto de Veracruz. Aquí estudié en La Salle, en el Colón, aquí hice el propedéutico, que es la etapa previa para estudiar la Universidad Veracruzana, y de aquí me fui a vivir a Jalapa. Ahí estudié la Facultad de Derecho, de ahí soy egresado, de ahí soy becario de la UB. Tuve la fortuna, por haber sido el primer lugar de calificaciones de mi generación, irme a estudiar a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Holanda y a Francia, y tener una formación académica que me permite decir que estoy académicamente preparado para ser gobernador de Veracruz. He sido diputado local, he sido diputado federal, he sido senador de la República y hasta hace poco era yo también miembro del Parlamento Latinoamericano. Cada país de América Latina tiene 12 espacios en este Parlamento, con sede en Panamá. Yo era uno de ellos. Soy un padre de familia. Estoy extraordinariamente bien casado con Verónica, tengo un hijo de 6 años de edad que va en la primaria, tengo una hija que es abogada, que está casada, que ya me dio una nieta, Liliana, y Andy, que es doctora, que está viviendo aquí en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Ese es Héctor Yunes. ¿Lo apoya su familia en esta contienda? Con todo. Tengo esa enorme fortuna, Olivia. De verdad, mis hijas, que son cariñosísimas con su papá, son además grandes operadoras políticas, y no porque se dediquen a la política ellas, solo me apoyan cuando ando en campaña. Me han apoyado como candidato a diputado local, como candidato a senador, y ahora están dedicadas casi tiempo completo a esto. Y mi esposa es una mujer que ha entendido muy bien su papel, solidaria, no solamente me entiende, no solo entiende mis ausencias, sino se encarga de explicarle a mi hijo Héctor, al pequeño Héctor, del trabajo que tiene su papá. Pero sí, ella también tiene su propia agenda. Ella se reúne todos los días, mínimo con 3 grupos, o de mujeres, o de empresarios, y está siempre en lugares diferentes del estado. Lo ha hecho
permanentemente en mi campaña senador y para que cumpliera yo mis compromisos como senador. Tengo una familia extraordinaria. Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura del estado por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Se podría decir que, dado que ha sido diputado local, federal, ha sido senador y ha ocupado otros cargos políticos, ¿que vive de la política o tiene alguna otra forma de vivir? Pues mira, tengo un despacho de abogados que puse, pero que lamentablemente no he podido dedicarle el tiempo que quisiera. Yo vivo de mi desempeño profesional en el servicio público. Eso es de lo que yo he vivido. Y por eso tengo muy limitada mi patrimonio, muy limitado en patrimonio. De hecho, fui el único candidato, o el primero al menos, no sé si alguien lo presentó, que presentó su 3 de 3. Lo presenté hace cerca de 3 meses, Olivia. Y ahí informé lo que tengo. Una casa de 180 metros cuadrados, que es donde vivo, que compré con un crédito hipotecario, que acabo de terminar de pagar hace 4 o 5 meses, y un crédito hipotecario para comprar un departamento que todavía está en obra negra aquí en Boca del Río, donde pienso venirme a vivir cuando termine mi gubernatura. Voy a ser un gobernador que se quede a vivir aquí en el estado. Pero algo importante, no solo presenté mi informe de mi patrimonio, también el de mi esposa, también el de mis hijas y hasta lo que tiene mi pequeño Héctor, porque quise dejar claro que para limpiar Veracruz de esta corrupción que tanto nos agravia, primero hay que estar limpio. Para limpiar Veracruz hay que estar limpio, no tener ningún tufito de corrupción. Por eso, Olivia, yo le he demandado a los demás candidatos que hagan lo mismo, que presenten un reporte muy preciso de lo que tienen su esposa o su esposo, en el caso de la candidata del PT, y lo que tienen sus hijos, y que nos digan cómo lo obtuvieron. Yo creo que para poder cuestionar, tener calidad moral para cuestionar la corrupción, primero hay que demostrar que uno no es corrupto o que no tiene ese tufito que no le agrada a la ciudadanía. ¿También presentó su declaración fiscal y de posible conflicto de intereses? Todo, absolutamente. ¿Tiene algún conflicto de intereses? No lo tengo en lo absoluto. No tengo nada que me puedan cuestionar mi honestidad. La gente pide que su gobernador sea honesto, que tenga experiencia, que sea preparado y que sea cercano a la gente. Cumplo los 4 requisitos, pero el de la honestidad es un tema central en Veracruz. De hecho, cuando le preguntas a los veracruzanos, Olivia, ¿cuáles son los problemas más importantes, los fundamentales, las demandas más sentidas que tienen? Te dicen siempre inseguridad, desempleo, y en lugar de decirte como tercer lugar vivienda, salud, educación, te dicen el hartazgo que tienen por la corrupción. Por eso, el que quiera gobernar a Veracruz a partir del 1 de diciembre debe estar limpio y debe demostrar que no tiene problemas de corrupción ni él ni su familia. Escuchamos a Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Haremos una pausa en Periodismo de Análisis. Héctor Yunes Landa, ¿qué religión profesa? Soy católico. No voy tan seguido a la iglesia. No es practicante. Pero no soy solamente de bautizos o de bodas. Tengo una esposa que sí es practicante, sí es de Biblia, no en la exageración, pero muchas tardes ella va a la iglesia, no es de domingo, es de tardes, y de las pocas ocasiones que puedo estar alguna tarde en mi casa, sobre todo antes, me invita, voy, y créeme que disfruto mucho esos momentos. Yo soy un hombre que cree en Dios, soy un hombre que cree que lo que haces bien te lo reconoce y lo malo no se lo atribuyo a Dios. De verdad soy un hombre creyente y estoy muy satisfecho con profesar mi religión de esta manera. Estamos platicando con Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. ¿Quién es su escritor favorito, Héctor Yunes? Bueno, García Márquez, Espota, pero sobre todo debo reconocer, a últimas fechas no tengo tiempo de leer. Debo decirte que me he concentrado más en estar viendo cuál es la manera de resolver los problemas de los veracruzanos. Me la paso leyendo propuestas como esas que tengo aquí a la mano, tema de empleo, tema de seguridad, y me la paso leyendo sugerencias como las que me hace Ignacio Morales Lechuga en materia de seguridad, como las que me hace el almirante Wilfrido Robledo, que me acaba de enviar también un documento sobre cómo puede combatirse de manera más eficiente el problema de la grave inseguridad que tenemos los veracruzanos. ¿Cómo se puede combatir la inseguridad en Veracruz? Mira, de muchas maneras. En principio, creo que
el 1 de diciembre debe venir la Gendarmería Nacional a Veracruz. Y no solo al puerto, no solo a Coatzacoalcos, no solo a los lugares que están en crisis. Debe venir la Gendarmería primero a poner orden, a inhibir la comisión de más delitos, no solamente a detener a los delincuentes. La mera presencia de la Gendarmería Nacional, que es una policía altamente preparada del país, debe venir para que la sociedad se sienta más segura, que sienta que el policía es alguien al que le puedes llamar y que te va a atender y que te va a cuidar. Lamentablemente los veracruzanos en este momento, Olivia, tenemos la sensación que los policías, en lugar de ayudarnos, no solamente no nos ayudan, sino que nos pueden levantar, nos pueden secuestrar y entregar al crimen organizado, desaparecer. Pero también hay que decir algo, Olivia. No todos los policías son malos. Es más, la gran mayoría de los policías son buenos policías, con ética, con moral, que sí tienen vocación de esto. Así como tú tienes la vocación del periodismo y yo de la política, hay quienes tienen la vocación de ser policías y lo hacen muy bien, arriesgan incluso la vida. Por eso no tenemos que ser injustos. A ellos los voy a premiar, a ellos los voy a estimular, a ellos los voy a promover, los voy a poner como ejemplo. Pero sí necesitamos una depuración que nos permita sacar a los que no han cumplido y a los que incluso su destino no debe ser la calle, sino la propia cárcel. 34%, ¿no? Que no han pasado los exámenes y ahí siguen. Y mira, y los exámenes de confianza tampoco son absolutamente... Depende de quién los haga, ¿no? Porque también, si es la misma autoridad de seguridad pública, pues, ¿qué les va a poner? Palomita. Y pueden ser utilizados también para sacar a quienes están cumpliendo bien, pero que por intereses políticos no conviene que estén. Yo tengo alguna experiencia ya en ese sentido. Sin embargo, lo importante es buenos policías, capacitados, esquemas y estrategias que contemplen que la tecnología entre a este esquema, que hayan videograbadoras, sobre todo en las zonas urbanas más grandes. Las videograbaciones han funcionado en las grandes ciudades, lo vemos en la Ciudad de México, en la televisión, que en principio inhiben la comisión de delito cuando un delincuente se siente observado. Pero además, si cometen el delito, las videograbadoras te permiten darle seguimiento y capturarlos. Tenemos que meter la tecnología aquí. Necesitamos. ¿Qué es lo que ha frenado eso? Yo creo que el tema económico. Veracruz vive un problema económico y el tema que las finanzas públicas estén en terapia intensiva te impiden resolver muchos problemas. Te impiden pagarle puntualmente a los maestros. Te impiden, como les ha impedido, pagarle a los jubilados y a los pensionados. Te impiden resolver problemas como la infraestructura carretera. Tenemos carreteras terribles en todo Veracruz, pero si te vas al norte, Olivia, quiero decirte que parecen carritos chocones en la carretera los vehículos, porque tienen que andar evitando los baches. Hay carreteras que son un solo bache la carretera completa. Falta dinero y la ausencia del recurso impide resolver muchos de los grandes problemas de Veracruz. Pero también hay cosas que no te cuestan. Hay decisiones que debes tomar, que no todo tiene que pagarse. Hay que poner orden en muchas cosas y yo creo que es lo que vamos a poder hacer en los siguientes 2 años. Habrá un gobierno con pocos recursos, pero con una gran imaginación, pero sobre todo con experiencia en solución de los problemas. Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Luego de la Gendarmería en materia de seguridad, ¿qué seguiría? ¿Mando único? ¿Policías municipales? ¿Mixto? A ver, yo estoy de acuerdo con el mando único estatal, en donde no solamente se contemplen a las principales ciudades, debe hacerse en los 212 municipios. Y segundo, mandos únicos regionales en las 7 partes en donde Veracruz tiene colindancia con otras entidades, como Tamaulipas, como Hidalgo, como San Luis Potosí, como Oaxaca, como Chiapas, como Tabasco, como Puebla. Ahí tenemos que evitar que entren agredirnos y se salgan impunemente. Vamos a tener acuerdos con los gobernadores de esas entidades a partir del 1 de diciembre. Pero antes, Olivia, quiero decirte que ya acordé reunirme en las zonas limítrofes de nuestro estado con los candidatos de mi partido que están en campaña en entidades como Omar Fayad, que está en Hidalgo,
como el caso de Baltasar en Tamaulipas, como el caso de Murad en Oaxaca. En breve tendremos reuniones en esas regiones, en las que no solamente vamos a tener acuerdos en materia de seguridad, vamos también a tener acuerdos en materia de infraestructura, porque da verdaderamente vergüenza que concluya una carretera veracruzana y entres a otra entidad y parece que cambias de país, no de entidad de la República. Para eso tendremos acuerdos en los que vamos a involucrar después para solución a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras dependencias. Ahora, como está la situación de las policías, ¿no es riesgoso un mando único? ¿Qué nos dice Héctor Yunes Landa? Al contrario, el mando único lo que impide... darle más poder, ¿no?, al mismo grupo policíaco. No, pero tienes que poner al frente gente calificada, gente que tenga claro que el problema existe y que lo tiene que combatir. A ver, ¿qué pasó en Papantla? Una policía cometió un delito y la otra tuvo que ir a detener a la propia policía. ¿Y en Tierra Blanca, policía estatal? Y, claro, y lo di. A ver, qué bueno que mencionas esto. Yo soy un candidato, Olivia, que no soy selectivo para cuestionar errores. Yo, cuando sucedió en Tierra Blanca esto, cuestioné a la policía del gobierno del estado, que es un estado de mi propio partido. Pero cuando pasó en Papantla, también lo hice. Lo que yo noto es que, por ejemplo, el candidato del PAN, cuando pasó lo de Papantla, cuando pasó lo de Tierra Blanca, cuestionó a la policía estatal, pero cuando pasó lo de Papantla, guardó un extraño silencio. ¿Qué? Porque sea periodista el alcalde, ya tiene menos problema el haber cometido un problema de estos, es menos negativo por ello. Yo creo que debemos tener un gobernador que sea parejo, que cuestione a los de enfrente y que sea autocrítico, que es algo que a mí me ha significado, Olivia. Te consta que yo he sido un político que cuando algo no me parece de mi propio gobierno, de mi propio partido, lo he señalado. Cuando estuvo el reglamento de tránsito anterior, me lo enfrenté. Cuando vino el tema de la minigubernatura, lo enfrenté. Cuando propuso el anterior gobernador, también priista, la bursatilización a recursos municipales, no solo no voté a favor, subí a la tribuna a decir por qué no debía ser y dije que seguramente iba a lastimar las finanzas a futuro. Lamentablemente tuve razón. El cero de oposición facilita la crítica, es como una tarea propia, pero cuando eres del gobierno o cuando eres del mismo sistema político de tu propio partido, es cuando verdaderamente vale la pena cuestionar y señalar, como yo siempre lo he hecho. Por eso le preguntaba si tan mal pudiera ser estos casos, tanto de Tierra Blanca como de Papantla, si no es riesgoso pues conformar un mando único y que se excedan. No, porque debe haber también intervención de la Policía Federal. Por eso he pedido que venga la Gendarmería Nacional. ¿Estaría a cargo la Gendarmería? No sé quién deba estar a cargo. Eso lo tienen que determinar los especialistas. Yo no quisiera tener un gobierno de ocurrencias. Veracruz ya no está para ello ni para experimentos. Eso lo deben determinar los especialistas en este tema. Que no sean solo los municipales y estatales, sino también la Gendarmería Nacional, también los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y también los marinos. Todos ellos tener un mando único, una coordinación única para que haya orden y que no se permita que cada quien haga lo que quiera. Estamos escuchando a Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Regresamos después de la pausa. Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por la Alianza para Mejorar Veracruz. 2 años son suficientes, porque usted fue crítico de esa iniciativa. ¿Son suficientes para gobernar? Y sigo criticando esa iniciativa que mandó el gobernador. Me pareció una medida imprudente, una mala propuesta. Si la justificación era adecuar la ley o la elección a una elección federal, no estaba obligado a hacer en esta elección federal. Pudo haber sido a la 21. Mira, lo señalé, lo dije públicamente, intenté convencer a mi grupo legislativo que no la aprobara y no se pudo. Si lo hubieran homologado al 21, hubiera habido un gobernador de 5 años, que hubiera sido mucho mejor que de 2. Pero en fin, 2 años no son suficientes, como no lo son tampoco 6. La circunstancia de Veracruz es muy complicada, Olivia. Sin embargo, soy un hombre de retos. Tan soy de retos que aquí estoy como candidato a gobernador, a pesar de tantos obstáculos que he tenido y de tantos frenos y de tantos vetos que he tenido en mi vida. 2 años van a servir para 3 cosas. Para detener la caída picada que lleva Veracruz. Segundo, para poner orden que se requiere. ¿En qué aspectos? En todos los aspectos. A ver, ¿cuál te gusta? Finanzas públicas. Deuda. Hay que poner orden. Hay que frenar
el manejo desordenado, hay que reconocerlo, de los recursos públicos. Es decir, ¿por qué hay 36,000 millones de pesos observados por la Auditoría Superior de la Federación? Porque hay un desordenado manejo en las finanzas públicas, particularmente en este caso federales. ¿Pero qué tan desordenado? Porque ha habido órdenes de aprehensión, o más bien hubo señalamientos de la auditoría, mandaron a la fiscalía y pues no pasó nada. A ver, esto no ha concluido, Olivia. Lo que ha habido son primero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre un manejo que no les ha quedado claro de esta cantidad. Son recursos federales, insisto. La ley lo que permite es que cuando hay observaciones por el monto que tú quieras, los funcionarios responsables de administrar estos recursos tienen que solventar las observaciones. Y hay un periodo de tiempo para ello que debe estar corriendo todavía. Y después, cuando se han solventado o se han intentado solventar, la auditoría se tiene que pronunciar y decir si ya la solventación se hizo, si ya, para que quienes nos escuchan les quede claro, si ya el funcionario aclaró que el manejo del recurso fue correcto. De no ser así, la auditoría tiene la obligación de proceder contra estos funcionarios ante la Procuraduría General de la República. Es un tema federal. Por eso, también, te digo porque me reuní con el Auditor Superior de la Federación y le pedí cuentas. Era yo senador, tiene 8 o 9 meses, lo saqué por Periscope e hice comunicados al respecto. Fui a exigirle esto al auditor, que estuviera atento a las solventaciones y que una vez que éstas se intentaran y no procedieran, se procediera él ante la Procuraduría General de la República. Es un tema federal. Por eso, cuando se declaró incompetente un Ministerio Público Federal y remitieron el caso a la Fiscalía, yo también lo critiqué. No es un tema de la Fiscalía. Por eso, yo incluso ese día le pedí al auditor que tenía que retomar ese tema que habían declarado incompetentes en la PGR para volverlo a plantear allá. Y ya se hizo, y ya está caminando. El que se haya llevado un peso público de acá tendrá que responder por él. Y si es necesario ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel. Es un tema que está en este momento allá en la Auditoría Superior de la Federación. ¿El realmente será firme en eso? Porque hemos escuchado otros casos, por ejemplo, en Nuevo León, y no ha pasado nada. Sí, de otro partido político, es más, un candidato independiente. A ver, la legislación es precisa. Esto no es de que un gobernador llegue y diga, a ver, agarro a Olivia y la meto a la cárcel porque me criticó, o agarro a tal funcionario porque robó. A ver, la ley es la ley, hay que respetarla. Hay que demostrar que lo hicieron. La impresión que hay entre la sociedad, que yo comparto, es que sí ha habido actos severos de corrupción y que deben ser castigados. Pero para eso deben ser legalmente probados. Y para eso la Auditoría Superior de la Federación tiene esa tarea. Insisto, esto es del ámbito federal. Es allá donde deben proceder. Es ahí donde debe la Procuraduría General de la República integrar esta averiguación, esta investigación y consignarlo al Poder Judicial para que sean ellos ya los que determinen qué es lo que va y si hay que meterlos a la cárcel, ¿por qué tiempo? Por ello es que... Entonces ya está, digamos, tirando o deslindándose, ¿no? ¿Son ellos? Yo no. No, a ver, no yo, ninguno que sea gobernador de Veracruz lo puede hacer. Quien te diga lo contrario te está mintiendo y sería populismo. Entonces, que no engañen a la gente. No, ese es otro tema. A ver, hay recursos federales y hay recursos locales. Por los recursos locales es donde ya la Fiscalía General tendrá que proceder por el mal manejo de los recursos locales y por eso también procede encarcelamiento. Por ello procede que cualquier persona que haya incumplido su tarea de honestidad como servidor público, claro que puede ser detenido, pero esto lo podemos determinar hasta que tengamos la información a la mano. Es una información que no tengo, que no tiene nadie en este momento formalmente. Desde luego que mi compromiso no solamente es eso, no solo es privar de la libertad a quienes han lastimado las finanzas veracruzanas de lo que sea nuestra competencia, sino además voy a mandar una iniciativa, pues yo soy parlamentario, lo he sido por toda mi vida, para que aquel funcionario público, Olivia, que ha hecho mal uso de los recursos públicos sea inhabilitado de por vida, de que nunca vaya a ser funcionario en el futuro de un gobierno municipal, estatal o federal. Yo no estoy de acuerdo con que actualmente quien se robe una cantidad de X, 5 millones, lo puedan inhabilitar
2 años para que no vuelva a ser funcionario. ¿Qué va a hacer cuando regrese? Lo mismo, volver a robar. Y vamos a tener, en caso de que los metan a la cárcel, presos ricos. Tampoco los queremos. Por eso, lo que vamos a hacer es decomisarle lo que se robaron. Y no solo lo que esté a su nombre, sino lo que podamos comprobar que se compró con esos recursos, aunque esté a nombre de otra persona. Estamos platicando con Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Vamos a la pausa. Héctor Yunes Landa, y pues nos dice que sí se puede mejorar Veracruz en 2 años, pero ¿cómo si hay tanta deuda? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, en el tema de deuda? Mira, hay muchas cosas que hacer. La primera, tenemos que aplazar el pago de esta deuda. Tenemos que reestructurar los plazos. O sea, seguirla heredando. A ver, no puedes pagar todo, no puede ser el próximo gobierno una ventanilla de pago, Olivia. La sociedad espera que le resuelva sus problemas. Si solo te dedicas a pagar, la gente va a quedar muy insatisfecha. ¿Qué va a hacer con la inseguridad? ¿Qué va a hacer con el desempleo? Es decir, tú tienes que programar que los pagos se pospongan, que se reduzcan intereses, que es factible. Voy a empezar por Banobras, que es de gobierno, que debe ser solidario con el estado de Veracruz. Vamos a ingresar más recursos sin cobrar más impuestos. ¿Cómo? Facilitando el pago de las obligaciones fiscales de los ciudadanos, que muchas veces de eso se quejan. Vamos a hacer crecer la economía. ¿Cómo? Dando facilidades para que inversionistas estatales, de otros estados o de otros países, vengan a Veracruz a invertir. ¿Y qué vamos a hacer para ello? De mi parte, yo les voy a ofrecer que no paguen impuestos durante los 2 años de mi gobierno. Solo a los que vienen de fuera, a los de aquí, que sigan pagando. Lo dije claro, los locales, así lo dije primero, después los que vengan de fuera y los que vengan del extranjero. Los que vengan a invertir con la condición de que vengan a generar empleo. Entonces, ¿podría derogarse el fideicomiso del 3% a la nómina? A ver, no tiene por qué quitarse esto. Yo creo que si no se ha bursatilizado, que era el temor que tenía, yo creo que debe ser como era, el 2%. Debe regresarse el 2% al hospedaje, que es otro tema. Pero en el tema específico del empleo, Olivia, déjame comentarte esto. La intención es de que no suceda lo que nos pasó cuando un grupo de alemanes vino hace años a querer instalar la Volkswagen a Veracruz. ¿Y qué pedía? Un terreno para establecerse, que se le donara y dejar de pagar impuestos, creo, 10 años. Aquí les dijeron que no y se fueron a Puebla. Y en Puebla les ha ido muy bien. Les donaron el terreno, les exentaron el pago de impuestos durante 10 años y hoy tienen miles de empleos los poblanos por esta empresa. Hoy el gobierno de Puebla cobra muchos millones de pesos de impuestos de la Volkswagen y les está yendo muy bien. Y lo mismo pasó hace poco aquí con nosotros, con la Audi y con la Toyota. Lo que vamos a hacer es ser atractivos, que en otros países, en otros estados o los de aquí mismo, vengan pensando en que aquí van a tener todas las facilidades, que lo que me va a interesar no es tener un gobierno rico por mucho impuesto y gente sin empleo. No me importa, yo requiero el mínimo indispensable para mantener un gobierno que será además, Olivia, un gobierno austero, un gobierno donde los celulares los pague el propio servidor público de su sueldo, en donde no habrá guaruras, en donde traiga su vehículo. Escoltas solamente para las áreas donde verdaderamente se justifiquen, que es el área de procuración de justicia y de seguridad. Es obvio, no vamos a exponer a que cada mes tengamos que cambiar funcionarios porque los maten o porque los amenacen. Necesitamos tener un Estado responsable, no un Estado populista. Y eso es lo que voy a hacer en Veracruz, que no tenga la menor duda. Vamos a pagarle a los proveedores, en principio, a los veracruzanos, para reactivar la economía. ¿Esto con qué? Con los recursos que vamos a tener, aplazando pagos. O sea, ¿reestructura de deuda se refiere? Claro, vamos a aplazar pagos, sí, es una reestructuración, buscando pagar menos intereses, y con ello vamos también a potenciar el presupuesto. Mira, en lugar de hacer un puente que vale 100 millones de pesos, mejor voy a concluir los 97 puentes que están inconclusos y que concluirlos me va a costar el 10 o 15% de toda esa obra pública. Vamos en los próximos 2 años, aunque se escuche extraño, a inaugurar mucha obra pública. ¿Por qué? Porque ya está iniciada. A ver, si te vas tú de aquí a Cardel, vas a ver que hay un libramiento que solamente sirve de ida. Si tratas de regresarte por ese libramiento, está incompleto. Bueno, desde luego que ese libramiento te cuesta mucho menos terminarlo que hacerlo completo. Pero no solamente en carreteras,
en el campo. Hay 323 sistemas de riego que ya están instalados, que ya están puestos, que les falta electricidad o algún otro detalle para echar agua, que es lo más importante. O tenemos obras inconclusas. Obras inconclusas, que es lo que en donde voy a concentrar mi actividad. Y esta la van a hacer empresarios veracruzanos. Vamos a reactivar la economía. Y la obra pública nueva que se tenga que hacer, la federal y la estatal, voy a exigir a la federación y voy a comprometerme aquí en Veracruz, lo hago en este momento, ya lo he hecho varias veces, de que la obra pública la hagan empresas veracruzanas y que las empresas veracruzanas compren la obra prima, la materia prima aquí en Veracruz, y que lo que ganen se quede aquí. Vamos a reactivar la economía de manera muy práctica, como te lo estoy proponiendo. Héctor Yunes Landa también prometió anoche un nuevo estadio para tiburones. ¿Con qué sería? Porque no hay dinero. A ver, hay una figura que se llama recursos públicos privados. Hay mucha obra que se puede hacer así. Veracruz debe en los próximos 2 años ser generoso en este tipo de obras. Se pueden hacer. Hay muchas carreteras, hospitales que se pueden hacer con estos recursos. Asociaciones público-privadas. Claro, es una ley que a mí incluso me tocó aprobar cuando era yo líder del Congreso. Con esta asociación de recursos se puede hacer un estadio. Es decir, Veracruz no tiene que detener su desarrollo y no puede pensar en chiquito. Veracruz es grande. No podemos decir, bueno, vamos a amarrarnos el cinturón los ciudadanos y no disfrutar de obra pública en 12, 15 años. No es justo. No tenemos por qué pagar errores de gobiernos que no han podido hacer bien su tarea. Claro que se puede, que se amarre el cinturón el gobierno, los funcionarios de alto nivel, porque también hay que decirlo, hay mucho servidor público que gana poco, que han hecho un gran trabajo y que no tenemos por qué lastimar su economía. Estamos platicando con Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz. Haremos una breve pausa y regresamos. Héctor Yunes, ¿qué opina de las redes sociales? Son fundamentales. Creo que las redes sociales van a tener un papel fundamental en esta elección. La están teniendo en la campaña. Es un medio que bien aprovechado sirve para mantener a la sociedad informada. Lo malo es cuando ya auténticamente la utilizas y sea un medio para agredir, para denostar, para lastimar. Es la parte que no me gusta de las redes. Sin embargo, es parte de lo que tenemos que vivir y sobrellevar, pero la parte positiva permite que la gente vea lo que haces en tiempo real. Y estés aquí o estés en China, en el mismo momento lo estás viendo. Yo creo que las redes es un vehículo que tenemos que aprovechar mucho más, sobre todo para que la sociedad no solo esté informada de lo que están haciendo, sino decirles qué es lo que vamos a hacer. Darle la tranquilidad también de que nos pueda observar a los funcionarios lo que estamos haciendo, cómo estamos ejerciendo el presupuesto. Entre otras cosas, creo que es un vehículo extraordinario de comunicación, creo que es el mejor después de la XCU. ¿Le molestan las críticas a Héctor Yunes Landa? Bueno, mira, a nadie le gustan, pero soy tolerante, que eso es diferente. Quien te diga que disfruta la crítica también te está engañando. Desde luego que veo si es fundada, y si es fundada, busco corregir y busco a quien me cuestiona para decirle, oye, tienes razón, me equivoqué aquí, porque claro que me he equivocado, pero sí soy un político tolerante. ¿Confrontó a algún periodista cuando fue subsecretario de gobierno? A ver, esa es una leyenda que me crearon, y me crearon. ¿Quién se la creó? Los de casa. No quisiera caer en conflictos. ¿Los de casa? Claro, absolutamente, fueron de casa, así lo digo. O sea, ¿del PRI se refiere o...? De casa, llamémoslo de casa. ¿De casa de gobierno? Del propio gobierno del Estado. Fue una leyenda que me crearon de un conflicto que no hubo tal cual. Digo, tú muchas veces puedes hablar con periodistas y decirle, oye, esto que dices no es verdad, pero no al grado como me lo quisieron cargar. No es cierto, absolutamente. Tan es así que poco después de que hicieron ese señalamiento, el periodista al que me cargaban una diferencia grave, me acompañó como candidato a diputado y además hizo declaraciones al respecto. Nunca ha habido ningún evento en el que yo haya lastimado a algún periodista o agraviado. Soy respondón, eso es cierto. Yo muchas veces cuando veo una nota que me parece injustamente, que injustamente me señalan de algo,
Sí mando cartas y soy a veces duro, a lo mejor debería ser más suavecito, pero trato de precisar de tal manera que no haya duda que no soy responsable de algo de lo que me hacen responsable. No soy grosero, simplemente soy preciso, pero no más de ello. ¿No teme que le saquen esto de la caja de la antigua a la caja de ahorro? A ver, eso cada campaña que vengo lo sacan, pero qué bueno que lo sacas tú. A ver, yo nunca tuve que ver con ninguna caja, absolutamente. ¿Por qué lo vinculan? Los mismos de casa. Digo, a mí cada vez que aspiraba yo un cargo, me inventaban algo. Pero además tiene una razón concreta. Yo fui candidato a diputado por la Antigua y en ese tiempo mi partido nominó como suplente mío a un líder cañero a quien yo no conocía. Es decir, tú no pones suplente, tú eres candidato y ya siendo propietario, no te importa quién te pone de suplente. Pusieron a un suplente, líder cañero, una persona que yo siempre que lo traté me pareció un buen hombre, un hombre bonachón, un hombre de campo, que era líder de precisamente de un grupo de cañeros, de una unión de cañeros, que tenía una caja de ahorro que tenía problemas de su uso. Al parecer hubo un mal uso de ella y hubo muchas personas afectadas por ella. El problema lo tuvo este señor, incluso de quien tuve siempre la mejor impresión, y terminó incluso en la cárcel. Él sí terminó en la cárcel. Quisieron decir que parte de esto, de la caja, la utilizaron para mi campaña. Nada más mentiroso. Mi campaña fue cubierta por mi propio partido. Y además en ese tiempo las campañas eran mucho más baratas. Es decir, los suplentes no pagan campañas, la paga el propietario. Y más un hombre como este señor, que un hombre de campo, que incluso sé que no tiene interés ni participar como suplente. Así es que sí. Nadie ha podido probarme nada. Es más, alguien quiso armarme una manifestación y lo que hice fue ir a la manifestación, sentarme con ellos y pedirles públicamente: yo soy Héctor Yunes, me dicen que hay alguna queja mía. ¿Hay alguien que me haya dado un peso de ustedes? ¿No? ¿Hay alguien que tenga algún tema en particular? No, pues ninguno. Ahí se acabó la manifestación y aún así, como líder del Congreso, promoví un apoyo, que se etiquetara un recurso para que las personas defraudadas, sobre todo las personas de menores recursos económicos, de cantidades menores que habían metido esa caja de ahorro y que estaban prácticamente viviendo solo de eso, pudiera haber un monto para poderles cubrir esos depósitos que hicieron y que fueron finalmente defraudados. No tengo nada que ver con ello y quien quiera revisarlo, que lo haga, pero además que pruebe que tengo la mínima responsabilidad. No tengo ni uno. Estos que mencionaste son los dos casos que me sacan siempre, en cada campaña. ¿Lo de su familia en el IPAX es una irregularidad? A ver, te debo decir algo. Qué bueno que sacas el tema. Mi papá es una persona que tiene propiedades, él es comerciante, y por tanto él siempre ha cuidado mucho su propia seguridad. Él durante 36 años ha tenido un permiso de portación de armas y también mis hermanos. Además es una tradición familiar. ¿Pero eso se tramita a través del IPAX, no es a través de Sedena? A ver, el trámite no lo hice yo. El trámite, no, también el gobierno del estado han dado permisos, eso también se les ha dado. Pero el permiso que tenían mi papá y mis hermanos les fue retirado en este gobierno, no sé por qué. No quisiera yo hablar de algún acto de revanchismo, pero les quitaron los permisos. Uno de mis hermanos, el mayor, lo que hizo fue buscar tener un permiso de protección de armas y buscó esto en una gestión que hizo ante el IPAX. El IPAX les dieron las facilidades para poder tener esa posibilidad y, entre otros requisitos, les pidieron tener una fotografía. Pero ya uniformados. Ya uniformados, así tal cual como pareció. Pero a ver, ¿qué te debo precisar? Primero, que nunca fueron aviadores, nunca cobraron nada. Y finalmente, nunca tuvieron nada. Fue un trámite que hicieron, que no se logró, trámite en el que yo no participé y que ha sido utilizado por el candidato del PAN para agredir a su propia familia. Es algo que no se vale. Mi papá no tiene necesidad de cobrar un peso. Mi papá es un hombre de bien, es un hombre decente, que ha trabajado siempre en lo suyo y tiene para mantenerse suficientemente. Es un empresario que ha sido exitoso. Yo no me imagino que uno de los Ruiz, por ejemplo, tenga que cobrar como policía para poder tener un arma. No ha sido ese el caso y nunca
se llegó a consolidar esta aportación de armas. Lo debo decir de manera precisa, y es la forma como me buscan los pies. Es decir, a mí otra vez no me pudieron encontrar nada, ni estuve en ello, ni yo lo gestioné, pero además ni mi papá ni mis hermanos hicieron ningún acto ilegal. Ellos están a disposición para probar lo que sea necesario. Ellos no se han robado nada, ellos no tienen ninguna mansión, tienen la casa que se ha podido comprar como empresarios. Mi papá y mis hermanos no tienen yates, tampoco tienen casas en el extranjero. A mi papá ni a mis hermanos nunca les han cuestionado su decencia ni su moralidad. Así es que para tener autoridad moral, primero hay que cuidar la propia situación personal. Héctor Yunes Landa, ¿qué representa el actual gobierno para su campaña? Bueno, no representa prácticamente nada, porque afortunadamente la gente vota por la persona. El 53% de los electores votan por la persona y solo el 21% vota por partido. Esto de que el gobierno del Estado, que no está bien calificado o que está mal calificado, hay que decirlo por su nombre, vaya a impactar o definir esta elección, yo no lo creo. Yo no creo en la transferencia de negativos, como no creo en las transferencias de positivos. El año pasado, el gobernador de Querétaro, que era el mejor gobernador del país, priista, hubo campaña gobernador y ganó un panista. Significa que esa transferencia no se da. El que va a estar en la boleta se llama Héctor Yunes, no Javier Duarte, y la gente sabe que tenemos una forma de actuar muy distinta, muy diferente. ¿Cómo creerle a usted, si fue subsecretario de la pasada administración, ha sido legislador en la actual administración, cómo creerle que va a cambiar las cosas Héctor Yunes Landa? Porque cuando he estado en esos cargos he cumplido. No hay ningún señalamiento cuando fui subsecretario o cuando he sido diputado local, federal, senador, cuando he sido funcionario federal en Infonavit, en Fonapo, en Fonatur. Nunca he tenido un solo problema de corrupción. He cumplido. Cuando fui subsecretario, y te agradezco la pregunta, el Estado estuvo en paz porque tuve mucho parte del tema de la seguridad. No solo eso, yo moví a ver un gobierno cercano a la gente. Las jornadas del gobierno itinerante fue un programa que yo generé, que yo creé y que yo encabecé durante muchos años. Y por ese conducto pude resolver muchos problemas de los veracruzanos. Creer en mí porque no tengo nada que me señale en temas de corrupción y ningún problema de ineficacia en mi desempeño como funcionario público. Por eso la gente puede libremente creer en mí. Le agradecemos a Héctor Yunes Landa, candidato a la gubernatura por parte de la Alianza para Mejorar Veracruz, que la integran el PRI, el Partido Verde, Partido Cardenista, Alternativa Veracruzana y Nueva Alianza. Gracias por acompañarnos en Periodismo de Análisis. Lo esperamos en el debate. Aquí estamos, Olivia. El 27 de abril. Le agradezco al XU que hoy me reciba, que me vaya a recibir después en otra entrevista similar, claro, y que haya convocado a este debate. Es un gran medio de comunicación que le aprecio mucho que se ha invitado. Gracias a la XEU. Gracias, buenos días.